Hay un invasor, Ah, hay un invasor que se llama Fireflies Note Taker, pero bueno, sí, yo siempre lo deniego porque no lo estoy pidiendo, ¿verdad? exacto. Bueno, mucho me complace, queridos colegas, en representación de la embajadora María Sanabria Castro, directora de la Academia Diplomática Manuel María de Peralta, así como la colega Ludmila Patricia Ugalde Semionova, que es la coordinadora de capacitación, a dar apertura a este importante conversatorio que va a brindarnos el doctor Víctor Hugo Morales Peña, es PhD en Ciencias Agrícolas, tiene un vastísimo currículum, tiene también una maestría en manejo forestal con énfasis en mejora genética de bosques. Aparte de que su profesión de base es ingeniero forestal, tiene una importante experiencia profesional como profesor e investigador en caficultura de más de 13 años y también experiencia docente eh, y 9 años de experiencia en sistemas agroforestales, manejo de suelos y agricultura de precisión y digital. Entiendo que usted ahorita está trabajando como profesor de planta en el CATIE, pero también ha realizado en conjunto investigaciones, perdón, en la Earth. Ujú. Así es, ¿verdad? Pero Sí, también ha efectivamente. realizado investigaciones con el CATIE Ujú. y es también entrenador o capacitador certificado de la International Facilitator Society. Y así que no solo tiene una vastísima experiencia en su campo, digamos, profesional, sino también una vastísima experiencia docente. Creo que no quito más tiempo. Les podemos poner el CV del doctor Morales Peña, tal vez, Ludmila, como el link o el documento en la conferencia de Teams, que es nuestro sistema de videoconferencias. Y sin más, le damos chance para que usted arranque, doctor Morales. Por favor, usted tiene la palabra y lo escuchamos. Ya tenemos 42 personas conectadas y estoy segura que se van a conectar más. Entonces, por favor, doctor Peña, usted tiene la palabra. Bien, buenos días a todas las personas que están conectadas en este momento de diferentes partes del mundo. Gracias, Lumila, por la invitación. De verdad, muy contento de compartir la experiencia que en lo personal y desde el punto de vista organizacional, pues he tenido no solamente en el tema del café de Bajura, ya después vamos a hablar por qué digo de Bajura, y con el tema de la transferencia tecnológica, que considera es uno de los puntos clave de mi presentación y, por supuesto, uno de los aspectos que como tecnócratas deberíamos considerar para resolver los problemas que tenemos ahora y que se nos van a seguir avecinando. Entonces, sin más preámbulo a mi currículum, pueden chequearme ahí en LinkedIn. Los que quieran hacer contacto conmigo, pues adelante. Me gustaría que cada quien se presentara con su nombre y diga dónde está, sería lo ideal. Quiero romper esa agenda porque a veces se siente uno como que está haciendo un podcast, ¿verdad? Donde uno pues tiene contacto con el entrevistador y con las personas que posiblemente están enviando mensajes, pero siempre me gusta como saber quién está allá del otro lado y si me lo permite, me gustaría que solamente dijeran su nombre y dónde se encuentran conectados Doctor para... Morales, perdone que Ah, lo interrumpa, pero es que ya dígame. hay 43 personas Mucha, bueno, ok. conectadas. Entonces, imagínense que, Vamos a bueno, darle entonces a la presentación. Está bien, está bien. Ahí me cortó las alas, ¿verdad? Pero no importa, vamos para adelante. Bien, el tema que traigo hoy es para mí bastante apasionante. Es un tema
que he venido trabajando por más de 9 años aquí en la Universidad Earth. Como bien todos saben ustedes, Costa Rica es un país donde el café, el banano y consecuentemente el cacao, pues son cultivos que son altamente estimados por la población rural y por supuesto por la población que vive en las zonas urbanas y que conoce las realidades que hoy por hoy tienen las personas que hacen vida en la agricultura. Entonces, en ese contexto, quiero plantear la importancia no solamente desde el punto de vista de la sociedad, sino desde el punto de vista de los retos que en el futuro se van a venir dando en cuanto a lo que es el cambio climático y, por supuesto, la variabilidad climática que siempre es un castigo para la producción y, por supuesto, esto también tiene su implicancia sobre la sociedad. Le puse como subtítulo a la presentación 3 sabores esenciales en riesgo, porque ciertamente también hay otro tema que debemos considerar y es que los jóvenes se nos están yendo de las zonas rurales. Y desde mi perspectiva, considero que la tecnología es la clave para poder decirle a esos jóvenes no se vayan, quédense en el campo, apliquen la tecnología. Como dicen en Costa Rica, es bastante chiva y sin duda alguna la agricultura es rentable. Ustedes pueden tener una vida digna cultivando la tierra y por supuesto haciendo uso de tecnología de vanguardia. Muchas personas creen que hablar de tecnología es algo que es inalcanzable, pero la realidad en el mundo de hoy, donde estamos ahora, nosotros podemos hacer uso de tecnología y aquí en la Universidad Earth, sin muchos fondos, por decirlo de alguna manera, hemos logrado tener un espacio de trabajo donde estamos generando información científica a largo plazo y bueno, si podemos hacerlo acá, donde se supone la presión climática es mucho más intensa que en zonas altas aquí en Costa Rica, donde usualmente se cultiva café arábica, por ejemplo, en el caso del café, es posible hacerlo en los diferentes niveles. Entonces, ese es mi mensaje de preámbulo con respecto a mi presentación y espero que si alguien tiene una pregunta, levante la mano. Si los 44 personas, bueno, me quito yo, 43 personas quieren hacer una pregunta, levante la manito que con mucho gusto puedo contestarles y hacer esta presentación un poco más dinámica, ¿no? Considero que este flujo de información de mí hacia ustedes y ustedes hacia mí va a ser fundamental para no solamente enriquecerlos a ustedes, que quizás no están mucho en el área de la agronomía, sino que también me enriquezcan a mí en este proceso. Entonces, bueno, sabemos y está muy claro que estos 3 cultivos son de un alto valor económico para las comunidades rurales en Costa Rica, pero también tienen un valor cultural y alimentario. Esto, cuando llegué aquí a Costa Rica, me interesó mucho el tema del café, sobre todo por temas de los programas de mejoramiento genético que se han dado por mucho tiempo, pero el vacío que hay con respecto al testeo de estas líneas genéticas me llamó mucho la atención y pensando en que mi área de expertise en mi maestría fue mejoramiento genético forestal, pues pensé, ¿por qué no? ¿Por qué no establecer un área de café arábica, ojo, en una zona donde tradicionalmente no se cultiva café? Entonces, esto me abrió la curiosidad para poder decir, bueno, vamos a llevarlo al siguiente nivel. Tenemos genética, pero también tenemos tecnología que aplicar. Y esto es importante porque la transferencia tecnológica en algún momento va a ser necesaria. Pensando en la premisa que al inicio les dije sobre vamos a hacer que los jóvenes se queden en las zonas rurales, se apasionen por cultivar la tierra y que vean que esto es rentable. Eso para mí es un punto que tiene mucha validez y hay muchas experiencias en otros países donde efectivamente esto es una realidad. Entonces, en el marco del cambio climático y la variabilidad climática que encontramos en muchas regiones del mundo, pues existe una incertidumbre productiva. Muchos emprendimientos en el área de las ciencias agronómicas pues también están mermando debido a esta incertidumbre y por supuesto a que la actividad no se hace rentable en el mediano y largo plazo. Hay que ser honesto, la rentabilidad para el agricultor es importante y esta rentabilidad pues evidentemente tiene mucho que ver con esos elementos que no puede controlar, que en este caso sería el clima, y por otro lado también el tema de la
necesidad de poder aplicar tecnología y, por supuesto, como una autocrítica y crítica a los sistemas políticos de que no existe el apoyo gubernamental efectivo para poder transferir la tecnología de forma efectiva. Ese es un punto que yo siempre he pensado que si lo mejoramos en un porcentaje, póngale cualquier número, 5%, vamos a tener un impacto sobre la sociedad que hace vida en las zonas rurales y que obviamente son los que trabajan la tierra. Entonces, dejando claro esto, de que existe un reto, que es el cambio climático y la variabilidad climática en las diferentes regiones del planeta Tierra, la incertidumbre productiva, es decir, no voy a trabajar la tierra porque no voy a poder, no digamos la palabra lucrarme, pero sí, por ejemplo, no tener una vida digna, de que si voy a trabajar la tierra, voy a poder llevar a mis hijos a un colegio privado o, por ejemplo, acceder a un sistema de salud mucho más decente del que tenemos, ¿verdad? Entonces, esto de alguna manera, pues, hace de que las personas abandonen sus áreas y en algún punto se urbanice. Si vemos, por ejemplo, el Valle Central de Costa Rica hace 30 años, pues habían cafetales, ¿no? Heredia, por ejemplo, que ahora es una zona urbana que, si lo vemos desde el punto de vista satelital, la frontera urbana pues ha venido aumentando y ya está cerca en las faldas de ese Valle Central, ¿no? Igual en otros lugares, por ejemplo en Dota, en las zonas donde se cosecha tradicionalmente café, también estas áreas cultivadas con café han perdido espacio ante la urbanización y por supuesto también en algún momento hacia el abandono de esas tierras porque las personas prefieren ir a buscar oportunidades en otros lugares. Entonces, nosotros tenemos que buscar sistemas más inteligentes, diversificados, por supuesto, y también que resistan a estos cambios que sin duda alguna van a seguir pasando desde una perspectiva climática. Entonces, pensando en eso y hablando un poco de la importancia que tienen estos cultivos aquí en Costa Rica, según datos de exportaciones del 2024 de Procomer, se decía que Costa Rica exportó en ese momento 19.894 millones de dólares y que en ese momento así se basó su economía. Y fíjense que de eso el 6% total, 1.2 mil millones, fue producto de la producción de banano. Que ojo, la idea es que en el futuro sea un banano sostenible, un banano que se encuentre enmarcado de certificaciones que inclusive tiendan a ir a lo regenerativo. Ese es el plan a futuro según los grandes pensadores, investigadores, convenios internacionales en la ciencia, en el que estos monocultivos migren a ser más sostenibles desde la perspectiva de qué se está haciendo con el suelo. Entonces, el banano aquí en Costa Rica es un producto emblemático que genera economía en las regiones donde se encuentra. Eso tiene mucho que ver con el segundo punto, que es generador de empleo rural. Y obviamente esto sostiene infraestructura y logística en los servicios de las zonas donde se encuentran estas áreas. Ahora bien, existe siempre el tema de que, bueno, lo estamos haciendo bien con el ambiente. Para eso existen las certificaciones, pero las certificaciones también deben ser adaptadas a las condiciones de las regiones en donde se están implementando estos proyectos. Algo importante y es la cintita amarilla al final de esa etiqueta que dice, bueno, el banano aquí en Costa Rica es exportado a nivel de volumen y bueno, quedamos claro de que es un generador de empleo y por supuesto se encuentra arraigado en algunos territorios donde este cultivo es icónico. Si yo les dijera a ustedes que el banano también puede ser cultivado en zonas secas, como por ejemplo en Guanacaste, pues esto, si lo investigan, se darán cuenta de una gran sorpresa. Entonces, es algo que quiero dejarles allí como sembrada la semilla de la curiosidad para que busquen. Yo sé que no es su área de, digamos, de expertise, pero por ejemplo, yo aquí el día de hoy estoy encantado y por supuesto ya me cortaron las alas, quería saber más sobre ustedes, qué hacen, cuál es su rol. Eso a mí también me gusta porque eso me permite también ahondar un poco en este mundo de las relaciones diplomáticas y eso es genial. También tengo que ser diplomático para, por ejemplo, compartir las evidencias de la ciencia que hacemos desde el punto de vista agronómico. Pero fíjense, siguiendo en ese orden de ideas y de lo que en su momento, en 2024, disculpen que no pude usar nuevas estadísticas, por ejemplo, del 2025, pero realmente el documento
no me pareció tan estable como este, el 2024. Entendemos que existe una tendencia, en este caso de alza, en cuanto a lo que son las exportaciones para el 2025. Sin embargo, este me parece interesante para darle el valor que tiene para la economía el banano. Aquí estamos viendo el café oro y, por supuesto, el chocolate, que a grandes rasgos sería el cacao, y en nuestras áreas aquí en la zona de Limón, por ejemplo, donde se cultiva el cacao y donde se hacen todos los procesos que al final decantan en chocolate. Entonces, por ejemplo, el café oro, en ese momento, según los datos que están allí en la fuente, pues fue un 2% total de ese periodo. Y fíjense que el café aquí en Costa Rica es un patrimonio cultural sin duda alguna. Cuando uno va a otro país y le dicen, ¿dónde estás tú ahora? Yo soy venezolano, pero ya tengo 13 años aquí en Costa Rica. Mi esposa es costarricense, mi niña y mi niño son ticos, y siempre que voy a otro país me preguntan, y bueno, usted viene de Costa Rica, y lo primero que me dicen, en estos días me enviaron una bolsita de café, qué bueno ese café. Entonces el café es un patrimonio cultural de la nación y por tanto el eje de las políticas, digamos, públicas que generan, en este caso, economía, también deberían ir pensando en este maravilloso cultivo que de alguna manera le ha dado mucho beneficio a la sociedad costarricense. Desde el punto de vista de la calidad, aquí entro en la parte de café arábica, porque, por ejemplo, nosotros acá en la Universidad Earth, a 43 metros sobre el nivel del mar, porque levantamos un proyecto basado en esta variedad Cofea arábica, Esperanza L4A5. Y es básicamente porque queríamos seguir manteniendo el estándar de calidad que hoy por hoy es lo que distingue el café costarricense de otras partes del mundo. Si comparamos, por ejemplo, Costa Rica con el café que produce Brasil, Brasil es un café que proviene de una variedad completamente distinta, que está más adaptada posiblemente a estas zonas de bajura, zonas húmedas, zonas donde hay una presión climática bastante fuerte, no como las zonas acá más altas, ¿verdad? Pues podemos encontrar este café de volumen que proviene de la variedad canéfora, ¿verdad? Coffee canéfora. Le dicen muy conocidas como la robusta. Entonces, meternos en un proyecto acá de robusta donde le baja el estándar de calidad a ese café que históricamente se ha trabajado, pues realmente, desde mi opinión y desde mi perspectiva y desde las consultas que hice de otros colegas, por supuesto, en algún punto otros decían, no, pero robusta, ¿qué tal? Bueno, desde mi perspectiva, no vamos a competir jamás con lo que produce, por ejemplo, Brasil en volumen en canéfora, que sería en este caso la robusta. Entonces, fíjense lo interesante cómo detonar proyectos que busquen también utilizar esas líneas mejoradas provenientes del programa Prome Café, que ahí sí lideró el CATI en su momento, con el CIRAT, que es la Agencia Francesa de Investigación Agronómica, otras organizaciones como ICAFE, en fin, había un consorcio allí que se llamaba Prome Café y que en ese momento pues hizo que se generaran líneas mejoradas y resistentes a plagas y enfermedades que trabajan en función de esa presión climática que existe. Entonces, nosotros acá establecimos un híbrido que proviene de un programa de mejoramiento genético de Cofea arábica. Entonces, es bien interesante porque ahí estamos probando la resistencia y luego de 9 años fue que nosotros, bueno, 8 años específicamente, fue que logramos publicar ese avance y que hoy por hoy es una realidad. Se puede producir Cofea arábica en zonas de bajura bajo el mismo estándar de calidad. No obstante, el universo del manejo es diferente. Yo puedo estar toda mi vida en Dota cosechando, mejor dicho, produciendo, manejando el café y venir acá, pensar que voy a hacer lo mismo que estoy haciendo allá, no es así. Las prácticas son completamente diferentes porque el universo de producción también lo es. Entonces, en ese sentido, en lo que tiene que ver con café, estamos adicionando otra área que históricamente se ha venido perdiendo de las zonas altas. Vuelvo con el ejemplo de Heredia, pues, ¿sí? Hay áreas que yo, por ejemplo, paso ahí en alguna zona de Heredia, Santo Domingo, por ahí en esta zona, que hay algunos relictos de café, pero estoy seguro que en el tiempo estos se van a venir urbanizando porque es la tendencia y los números en ese sentido no mienten. Desde el punto de vista del cacao, bueno, tenemos acá algo interesante, que es que quizás no aporta mucho a esa economía de exportaciones, por decirlo de alguna manera, para el 2024, pero tiene
un potencial enorme desde la perspectiva de sistemas diversificados, por ejemplo, agroforestería. El tema del valor agregado, cómo nosotros podemos buscar que las personas que trabajan el cacao en esta región en el Caribe, lo pongo como ejemplo, cómo pueden desarrollar un producto que sea diferenciado y que no se vea en otras latitudes del planeta donde también se cultiva el cacao. Por ejemplo, Ecuador, donde la naturaleza y la economía, por ejemplo, es otra, ¿no? Normalmente en Ecuador, y es algo interesante, donde he tenido la oportunidad de poder trabajar mucho con transferencia tecnológica y sobre todo también en la parte educativa, normalmente los bananeros o las familias que históricamente han sido bananeras, pues también son cacauteros. Entonces ya aquí en Costa Rica lo vemos como pequeños productores, más orientados a la cooperativa, y allá lo vemos más como un mediano, inclusive un gran productor. Allá, por ejemplo, empresas como Mars tienen también sus ubicaciones, Barricales, que es el mayor broker de cacao, también tiene operaciones en Ecuador, que es el tercero exportador, segundo exportador más del mundo. Está, bueno, Costa de Marfil, en donde sabemos que no hay comparación desde el punto de vista de los costos para poder producir cacao. Allá la mano de obra es muy, muy, muy barata. Entonces, las potencialidades de competir con esas condiciones pues son bastante complejas. No obstante, que en Costa Rica el cacao también se distingue por existir productos que tienen un buen acabado desde el punto de vista del valor agregado y que hoy por hoy también ya se reconocen desde el punto de vista internacional, pero sí ya en un mercado de boutique. Entonces, sin duda alguna, estos tres cultivos son fundamentales para no solamente la economía desde una perspectiva agrícola, sino también desde la perspectiva de sociedad, cultural y que también allí puede haber desarrollo. Entonces, fíjense que una de las prerrogativas importantes de mi presentación y lo que quería analizar con ustedes es que el banano sigue siendo uno de los productos emblemáticos en Costa Rica que tienen una larga historia. Ustedes, por ejemplo, en YouTube pueden googlear allí, hay un documental interesante sobre el origen de las bananeras aquí en Costa Rica y fíjense que hay todo un trasfondo historiográfico allí, que no es el foro acá, pero que en algún momento valdría la pena analizar porque de alguna manera, conociendo el pasado, podemos también saber sobre el futuro. Y si nosotros queremos trabajar transfiriendo tecnología, sobre todo yo desde una perspectiva académica, pues debemos conocer dónde estábamos y eso nos va a permitir saber hacia dónde vamos. Entonces, hoy por hoy el banano es una yunta muy importante para el empleo local, rural, y de alguna manera yo creo que la meta es poder ser cada día más sostenible y por supuesto que el impacto ambiental sea el mínimo. Cualquier actividad, yo le digo a mis estudiantes, cualquier actividad que los seres humanos desarrollemos sobre el ambiente tiene un impacto sobre él. No seamos más papistas que el Papa, dicen por allí, decía un profesor mío que estimaba mucho en la universidad. Tenemos que tener claro que siempre va a haber un impacto ambiental asociado, pero nuestro saber debe servir para poder nosotros aminorar ese impacto, teniendo reglas técnicas que, por ejemplo, el CETENA con los estudios de impacto ambiental, el tema de las certificaciones, las ISO 14000, que son los sistemas de gestión ambiental, todo esto debe articularse de manera de que las empresas puedan asumir de forma responsable el aminoramiento de estos impactos sobre el ambiente y consecuentemente pues ser mucho más sostenible. Eso yo creo que se está dando muy lento a lo que yo quisiera, pero bueno, es una realidad que cada día el sector bananero se está reinventando. Eso sí es una gran realidad. Desde el punto de vista del café, pues como lo he venido diciendo históricamente y lo hablaba en su momento con doña Lidia, sobre la historia del café en Costa Rica, ¿no? Es bastante rica desde el punto de vista de la sociedad costarricense y cómo inicia el quehacer de la caficultura en Costa Rica desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista de cooperativa. Es una evolución bastante enriquecedora si nos ponemos a leer esos anales de la historia costarricense desde una perspectiva del café. También está el tema de la calidad del café. Eso es algo que no debemos tener duda. El café costarricense es muy bueno, es muy bueno.
Yo cuando salgo de viaje y voy a durar un mes fuera, por ejemplo, llevo dos cosas en la maleta y voy a hacer la cuña acá, la salsa Lizano y el café tico. Eso es algo que no puedo dejar de llevar en la maleta, es algo que es parte de la cultura costarricense, ¿verdad? Y en cuanto al café, siempre que llevo otras muestras y se lo regalo a la gente dice, wow, interesantísimo, qué rico este café. Entonces la calidad del café costarricense es muy importante y debemos protegerla. ¿Y cómo debemos protegerla? Bueno, pensando en el que nuestros productores tengan ese sentido de pertenencia sobre su tierra y que sus generaciones también sigan trabajando las tierras. Porque algo que se está dando hoy por hoy es que las nuevas generaciones no se quieren quedar cultivando la tierra. Más adelante vamos a seguir hablando sobre esto. El cacao, ya quedamos claros de que se está produciendo a una menor escala, pero, repito, tiene un alto potencial para diferenciarse. Si lo comparamos con ese cacao de volumen y esas maquilas de gran escala. Siempre lo más pequeño, esa es la tendencia ahora, posiblemente va a tener la bondad de tener una potencialidad desde el punto de vista del valor agregado, ¿sí? Y eso es interesante porque ponerle $2, $3, $5 más en el bolsillo mensualmente a alguien que está en una zona rural, pues tiene indudablemente su impacto y muchos reportes económicos, premios Nobel han documentado ese tema y es una gran realidad. Eso hace economía. Ahora bien, el tema del turismo agroalimentario. Hoy en día se habla de las redes AgriChef, la gente que viaja por el mundo buscando alimentos exóticos. Aquí, por ejemplo, en Costa Rica tenemos una amplia diversidad sobre no solamente cacao, café y banano, pero hablemos de, por ejemplo, que encontramos en muchos mercados locales, que también lo encontramos en otros países, pero que en Costa Rica todavía se pueden ver en mercados muy, muy locales, ¿no? La manzana de agua. Yo he visto que aquí venden manzana de agua en algunos mercados y eso es genial. A mi hija le encanta la manzana de agua, a mí también. El tema de otros productos de consumo muy de soberanía alimentaria, pero que en algún momento pueden pasar a ser algo que pueda mercadearse y que pueda tener un mercado. El mundo está evolucionando y lo que comemos también. Pero algo importante de esto que tiene que ver con los sistemas alimentarios es que estamos buscando que esos alimentos sean buenos y que sean sanos. Eso es algo importante. Entonces, si nos vamos de la perspectiva del banano, pues el banano está evolucionando de sus prácticas y yo tengo fe que en el futuro pues va a ser mucho más sostenible de lo que es ahora, que es por supuesto más sostenible a como era hace 20 años. De eso no debemos tener ninguna duda. Entonces, bien, todo esto que he estado mencionándole, creo que la gran mayoría de ustedes lo conoce, lo sabe, no tenía que venir yo acá para decírselos porque existen las notas de prensa, muchos tienen familia que posiblemente cultivan la tierra, pero quería dejarlo como por sentado en la presentación porque actualmente todo eso que marca la producción tanto de cacao, café y banano está pasando hoy por hoy por retos climáticos que está cambiando ese universo de producción. Entonces, pensar que hoy en día vamos a hacer el mismo manejo que hacíamos hace 30 años es realmente una utopía del ciego. ¿Y por qué lo digo así? Porque la verdad es que la agricultura tiene que reinventarse y si vamos nosotros, por ejemplo, al Museo Nacional aquí en Costa Rica, en donde vemos toda la historia de cómo fue evolucionando nuestras comunidades indígenas y desde el punto de vista de la agricultura, pues podemos ver de que sin duda alguna para que nuestra población se alimente mejor, pues tiene que revolucionar cómo se hacen las cosas y, por supuesto, cambiar ese paradigma de producción que ya con esos retos climáticos no se pueden seguir dando. Entonces, un tema que siempre se plantea en el marco de la variabilidad climática es el tema de la temperatura y cómo está variado en las diferentes regiones. El tema del estrés térmico que tienen nuestras plantas en zonas bajas, como está hoy acá en el Caribe de Costa Rica, y también en las zonas altas, donde la temperatura ha venido en aumento. Eso de alguna manera tiene una implicación no solamente sobre la fisiología y la parte metabólica de la planta, sino también sobre lo que produce. También está el tema de la maduración acelerada que hace
que ya no tengamos momentos específicos de cosecha, sino que esta cosecha se abren en un tiempo determinado y eso de alguna manera tiene un impacto sobre la economía de producción. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tengo que tener más capital humano cosechando en campo porque tengo una variación en esa maduración que me genera varios momentos de cosecha. Entonces, eso es todo un tema que debemos considerar en cuanto a lo que es la temperatura. Ahora bien, el tema de la migración de los cultivos, por ejemplo, en el café ya hay documentaciones donde a 2100 ya se está produciendo café. No solamente aquí en Costa Rica, pero sí en otros lugares, por ejemplo, Colombia. Antes, donde el piso óptimo era entre 1400 y 1800, ahora se consigue a 2100, 2300, es decir, empiezan a buscar zonas más frescas, pero que si lo vemos de una perspectiva de que han existido programas de mejoramiento genético, ¿por qué no probar esas nuevas variedades en zonas como esta? Nosotros, y ya les voy a mostrar más adelante, aquí en la universidad, nos vamos a transformar en una pizarra de evaluación de todos estos genotipos que se crean en estos programas de mejoramiento genético y bueno, si aquí se da, pues existe alta probabilidad de que más arriba también. Entonces, la idea es probar estas líneas genéticas en esta pizarra natural que tiene, por supuesto, todo lo que se dice en un futuro apocalíptico respecto al cambio climático. Bien, entonces, otro de los elementos importantes es la irregularidad que se está dando en cuanto a las lluvias. Lugares donde en algún momento los momentos de lluvia estaban en una escala estacional, por decirlo de alguna manera, ahora ya no es tanto así. Ya los modelos de predicción de precipitaciones, en este caso lluvia, que es una forma de precipitación, pues ya a veces no tienen una alta certidumbre con respecto a este tema de los pronósticos de lluvia y esto, por supuesto, tiene su efecto sobre una práctica elemental que sería, por ejemplo, la fertilización. ¿Y cómo es el caso este de la fertilización? Se los voy a decir de una forma muy práctica. No sé si ustedes están familiarizados con estas mezclas de fertilización que se compran en los mercados agrícolas, por ejemplo, una formulación de NPK. Ahí pueden ustedes sentir, ahí los estoy viendo, para yo tener ese, que están entendiendo, ¿no? Por ejemplo, esas paquetes que compra uno para fertilizar, por ejemplo. Entonces, si el productor compra para su unidad de manejo, que serían 2 hectáreas, y no tiene en cuenta el pronóstico de esas lluvias, él fertiliza en la mañana, pero en la tarde le cae un aguacero y ya pierde esa fertilización. Entonces, es un tema que también hay que poner atención porque el productor de pequeña y mediana escala se está viendo afectado por este tema de esas lluvias irregulares. Las sequías que se pueden dar aquí, por ejemplo, nosotros en esta zona que se supone es muy húmeda y siempre está lloviendo, bueno, hay momentos en donde tenemos 2 e inclusive 3, 4 semanas en que no cae ni una gota de agua. Entonces, si bien hay agua en la profundidad del suelo, en las zonas bajas del suelo y hay disponibilidad para las raíces de los cultivos, el tema es de que esas temperaturas altas, la radiación solar y aparte de que la humedad relativa ha disminuido, pues hace efectivamente que nuestras plantas tengan un estrés térmico. Entonces, para eso hay que también buscar estrategias que permitan poder disminuir ese estrés que consecuentemente va a llevar a que la planta produzca menos. Y ya saben la implicación económica que es no producir lo que ya tienes establecido este año. Aparte de que, por ejemplo, en el caso del café, es un cultivo bianual. En banano, si bien cada año se está dando una cosecha, también se puede ver afectado esa producción, ¿verdad? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Además de las lluvias, tenemos que la temperatura genera el caldo de cultivo para que proliferen las plagas y enfermedades. En el caso del café está el tema de la roya, en el tema del banano, la cigatoca, que es un hongo muy letal. El tema de los problemas fitosanitarios en temas de suelo, hablamos de nemátodos, hablamos de plagas como insectos que comen las láminas foliares y por lo tanto afectan el sistema fotorreceptor de la planta y esto hace que la planta se resienta metabólicamente y fisiológicamente pues no se exprese como debe expresarse y eso resiente sin duda alguna la producción
del cultivo, sea café, sea cacao, sea banano, sea lo que sea piña, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en ese caso, algo importante acá es que la temperatura y las lluvias irregulares pues generan ese ambiente para que estas plagas y enfermedades proliferen. Y ahí hay varias cosas. Está el tema, por ejemplo, de que para poder controlar, que es siempre la idea, en el tema de plagas y enfermedades, pues vas a tener que utilizar agroinsumos externos y, por tanto, generar un impacto ambiental sobre el ambiente. Esto se ve mucho en el tema de monocultivos de gran escala, llámese piña y, por supuesto, banano. Que hoy en día en el marco de certificaciones existen opciones para poder hacer control un poco menos impactante sobre el ambiente es una realidad. Ahora, que se esté asumiendo al 100%, esa es otra cosa. Hay mucha documentación en línea, en internet, en donde se habla un poco el impacto que tiene el uso de agroinsumos, de los agroinsumos en Costa Rica, considerando su escala, ¿verdad? Entonces nosotros, para nuestra escala de país, estamos usando bastante agroinsumos, eso es una realidad, pero el punto acá es que no nos enfoquemos en lo negativo, sino que nos enfoquemos en cómo hacer para que esto disminuya. Ese siempre va a ser mi visión sobre este tema del cambio climático. Yo particularmente no escucho discursos fatalistas ni apocalípticos respecto a nuestro futuro como seres humanos. Yo siempre lo veo positivo. Y yo creo que los buenos somos más y yo sé que mucha gente tiene conciencia con respecto a cómo nosotros podemos ser cada día más sostenibles. Esa es la fe, ese es el entusiasmo que le transfiero a mis hijos y por supuesto a las nuevas generaciones de que no, el mundo no se va a acabar en 10 años. El mundo puede resurgir gracias a estas nuevas generaciones que sí tienen conciencia sobre la realidad de nuestro planeta. Yo creo que ese es el mensaje siempre de mis presentaciones y como yo manejo tecnología, pues sé que allí hay una clave para poder seguir adelante. Finalmente, el mercado. ¿Sí? Los mercados se ven afectados producto de esto. También está el tema del consumidor final, que como la producción disminuye, pues hay mucha menos oferta y por supuesto la demanda siempre es la misma, entonces hay un tema allí que se cumple con el primer principio de la economía, ¿verdad? Si hay más, pues eso quiere decir que el producto puede ser más bajo, ¿cierto? Y si hay menos, el producto puede ser más alto. Entonces es como el axioma económico que cualquier persona conoce. Entonces, si nosotros en el tiempo encontramos que los productos que estamos poniendo en el campo están produciendo menos, pues esto va a tener un impacto sin duda alguna en los mercados. Las certificaciones agrícolas, por ejemplo, Global Gap, Rainforest Alliance, está Regenerative, hay otras allí que no las voy a mencionar, pero pueden googlearlas, ¿verdad? Pueden buscarlas allí con un generador de IA, pues exigen trazabilidad en todos los aspectos y de alguna manera, pues esto lo que busca es que la huella ambiental sea lo más discreta posible y, por supuesto, llegar a tener una producción sostenible. Eh, el tema de los pequeños y medianos productores, cómo podemos ayudarlos a que puedan acceder a mercados ahora que, por ejemplo, el europeo está un poquito abstraído, pero en general el mercado europeo sí veía con buenos ojos el tema de los productos que vienen de áreas de manejo pequeñas, ¿verdad? Donde se supone existe gran conciencia con respecto a las acciones de manejo que se aplican. Entonces, esas son cosas que debemos tener en cuenta y esos cuatro elementos son pilares fundamentales que si hacemos una revisión en el estado del arte de lo que planteé como retos climáticos, pues son esos básicamente de una perspectiva agronómica. Entonces, la vulnerabilidad no es para todos los casos, eso es algo también importante. Estamos en el trópico, las regiones tienen sus particularidades desde el punto de vista de suelo, desde el punto de vista del ecosistema en donde se encuentra ese agroecosistema. También está el tema de, por ejemplo, la asistencia técnica. Hay países donde, por ejemplo, los procesos rurales de producción de alimentos es completamente diferente desde el apoyo gubernamental. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta y tiene mucha relación con cómo se están asumiendo esos retos climáticos. Eso es algo importante. Ahí yo puse esa fuente que es 2021 porque fue como un documento marco de lo que hoy por hoy se está hablando, por ejemplo, en los sistemas
de producción sostenibles. También ahí es que se empieza a plantear el tema de la agricultura regenerativa. No sé si lo han escuchado en algún momento, pero son enfoques de manejo que buscan, bueno, no ser tan impactantes sobre el ambiente y darle, por ejemplo, al suelo las mejores condiciones para que la microfauna, para que los microelementos que son propios de ese suelo, pues prosperen de forma natural y eso de alguna manera otorga sostenibilidad en la producción. Entonces hay muchas cosas que ajustar. Sin embargo, entiendo muy bien que todo está, el rompecabezas está, solo hay que armarlo. Entonces, en el campo, sin duda alguna, están cambiando las cosas. Eso es una gran realidad. Y desde el punto de vista del café, y voy a hacer aquí un stop mientras alguien silencia el micrófono. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista del café y viéndolo de una perspectiva costarricense, de nuestro país, inclusive también podemos decir de la región, pues Coffea arábica es considerado como un café siempre de altura, ¿cierto? Todos acá estamos claros que Coffea arábica y el cultivo de café aquí en Costa Rica es de zonas altas, en donde son distritos. Se le silenció el micrófono. Bueno, no sé si hay una IA detrás aquí, pero alguien me silenció. Bueno, entonces, Coffea arábica aquí en Costa Rica lo vemos siempre en una zona de altura, ¿verdad? Vemos las zonas frías, frescas, esa es la zona idónea para cultivar café. Sin embargo, existen provincias como la de, bueno, existen lugares aquí en Costa Rica donde sí se produce café en zonas mucho más bajas. Por ejemplo, Turrialba, a 700, 800 metros sobre el nivel del mar, ahí se produce café. ¿Sí? También históricamente en Pérez Celedón, también, que es una zona también que tiene estas características como aquí en el Caribe, y ahora aquí en Costa Rica, en la zona de Limón, también existe la posibilidad y el potencial de poder producir café en un estándar también de calidad, que esos son los objetivos que estábamos buscando acá en nuestra investigación. Hay por allí bastante, bueno, no bastante, pero sí pueden conseguir información sobre este proyecto aquí en la universidad y cómo hemos venido avanzando con respecto a la información que estamos generando. Una ruta importante con respecto a este cultivo, ¿verdad? Entendiendo de que es sensible al calor y por supuesto al estrés hídrico. Bueno, es el tema de la agroforestería. Aquí estamos hablando de las sombras funcionales, que esto es ampliamente documentado por la ciencia de la agroforestería. El uso de variedades adaptadas que provienen de programas de mejoramiento genético. Aquí en Centroamérica no solamente tenemos Promecafé, bueno, el proyecto que se generó de Promecafé aquí en Costa Rica, también está institutos como el Instituto Costarricense del Café, está Ana Café en Guatemala, Hondu Café allá en Honduras, tenemos también en Colombia el CENICAFé, o sea, hay institutos que están trabajando realmente en estos programas de mejoramiento genético y la idea es cómo estos materiales pueden ser transferibles al productor. Eso es algo importante. ¿Por qué? Porque estas nuevas variedades tienen, desde el punto de vista laboratorio, las condiciones para estar en lugares un poco más extremos, pero hay que testearlas. Alguien tiene que probarlas antes de que el productor las tenga. Porque si nosotros no testeamos ese material genético, pues a lo mejor el productor va a meterse en un proyecto en donde va a quebrar después porque resultó ser que no salió lo que pensamos que iba a salir en el laboratorio. Entonces, todo debe testearse y aquí en la Universidad Earth, en el Caribe de Costa Rica, a 43 metros sobre el nivel del mar, estamos pensando testear estas nuevas variedades. Y por cierto, variedades que están liberadas de hace 20, 15 años, ¿no? Eso es algo también importante. Y bueno, decir que estamos llegando tarde, ¿no? Esto se debió haber hecho hace mucho tiempo. Bueno, queremos producir café en todas las áreas, bueno, pero también tenemos que pensar en el que el dato mata relato. Ya ese tema de producir de forma intuitiva, de una forma como hacían nuestros abuelos, ya eso no cabe hoy por hoy. Tenemos que generar información, debemos también tomar decisiones de manejo basadas en esa información. Más adelante, pues vamos a ver algunas cosas que estamos haciendo acá y que también en el mundo se está haciendo, pero que todavía hay un vacío allí que debemos llenar y tiene que ver con cómo hacemos llegar la tecnología a las personas. Eso es posible, pero debe existir como el ánimo político para que esto suceda, sin duda alguna, ¿sí? Más allá del discurso y de la narrativa.
Ojo, yo soy muy tecnócrata, entonces evidentemente no tienen que estar muy de acuerdo conmigo, pero yo creo que es un punto diferente, ¿no? En el que ustedes posiblemente están familiarizados. Desde el punto de vista del cacao, bueno, la agroforestería también se hace necesaria acá, sobre todo si vemos que los que producen cacao son pequeños y medianos productores en Costa Rica. También en otras latitudes, por supuesto, incentivar que las personas entren en este proceso de la producción agroforestal y diversifiquen sus unidades de manejo. Porque en la agricultura a veces se trabaja como la lotería, ¿verdad? Entonces voy a producir tomate, si estoy hablando de una zona donde se produce tomate, pero resulta que el precio bajó y la persona lo que invirtió ya no lo recupera. Entonces es un tema que es bastante interesante y diversificando las unidades de manejo, nosotros podemos eventualmente poder decir, bueno, no nos funciona acá, pero también tenemos maíz, pero también tenemos yuca, pero también tenemos café, pero también tenemos árboles que en el largo plazo nos va a dar madera. Eso es otra cosa necesaria que nosotros como académicos debemos transferirle al productor. A veces como científicos nos enamoramos de la idea del árbol, que ecosistémicamente hablando es genial, pero que desde el punto de vista del valor económico para el productor no le funciona. Entonces nosotros tenemos que pensar en fórmulas que den para el ambiente, pero también que den para el productor, que diga que cuando yo saque ese árbol de mi finca, lo voy a poder vender en madera, que tiene buen mercado según la Oficina Nacional Forestal y realmente pueda tener un valor en mi bolsillo, también para el ambiente, pero también para mí. Entonces yo creo que tenemos que abrirnos un poco, open mind con esto, y salir de nuestros estados de confianza o nuestro estado de confianza, de relax, ¿verdad? De decir, bueno, yo soy científico y yo creo que esto es muy bueno para el suelo, para el ambiente en general, pero bueno, el productor no importa. No, sí importa, importa todo. Y eso es un gran reto, ver todo, el productor, el ambiente, las especies que estamos colocando en campo, nuestra unidad de manejo, es todo lo que hay que considerar. Entonces, bueno, aquí nosotros tenemos que producir información. Aquí en la universidad conozco muchos graduados que están en la movida del cacao, están trabajando arduamente en el tema del valor agregado, se está viendo que se está moviendo el asunto, pero todavía hace falta más. Igual que en el tema del café, por supuesto. Desde el punto de vista del banano, bueno, al principio les dejé una idea que ustedes van a investigar, esa va a ser mi tarea para el día de hoy, y es el tema de que, bueno, banano podrá establecerse en zonas secas. Bueno, eso es cuestión que ustedes tienen que investigar y por ahí hay una evidencia científica que dice que quizás el banano no es para la zona húmeda, sino para la zona seca. Dejo la idea ahí en el aire para que lo investiguen. Entonces, por ejemplo, en el caso del banano, aquí en la zona del Caribe, pues sabemos que el tema de las lluvias extremas que se dan en algún momento, por tanto hay que hacer una inversión muy alta en lo que es la mecanización del suelo previamente al establecimiento del banano, el tema de los drenajes, eso es algo importante. Hoy por hoy, con estas sequías que se están dando de forma irregular, también tiene un efecto sobre el banano y como mencionaba previamente, en la producción del banano. El banano es un commodity, muchos lo deben saber, y esto de alguna manera pues tiene bueno, tiene una implicación, ¿no? El hecho de que sea un commodity y que estas sequías de 2, 3 semanas tengan un impacto sobre la producción. Muchos se están planteando, por ejemplo, el tema de los sistemas de riego. Bueno, habría que ver si esto realmente tiene una lógica financiera, ¿no? El que está haciendo ese análisis. ¿Será que valdrá la pena? No lo sé, no soy especialista en ese tema, pero todo parece indicar que no es fácil, por ejemplo, 100 hectáreas de banano ponerle riego y riego por goteo. No es fácil económicamente. ¿Que es viable? Sí, por supuesto, pero que sea eventualmente recuperable en el tiempo, no lo sé. Eso ya lo sabrá los que trabajan en ese tema. Y bueno, es cuestión de uno investigar y cómo va ese estado del arte al respecto. Entonces, otro tema importante es la bioseguridad. No sé si han escuchado esto de la raza 4, la cigatoca, que los países que llegan a ver inclusive controles de país para que las personas que vienen de lugares donde hay una nueva enfermedad caracterizada no pase al país. Entonces, cuando uno llega a la finca, le limpian los zapatos, pasa ahí, ahí todo un tema de controles fitosanitarios que eso hace de que haya mayor inversión, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ver con lo que es bioseguridad para las unidades de manejo que no tienen una enfermedad reportada, pero que se están cuidando para que no llegue de otras latitudes, ¿verdad?
Entonces, eso de alguna manera tiene una implicación desde el punto de vista económico. Como siempre yo lo he visto y es una de las áreas que he desarrollado en estos últimos 10 años, inclusive cuando estudiaba forestal, que trabajamos mucho con el tema de satélite. Yo comencé también a trabajar el tema de LIDAR cuando estos eran muy incipientes. Pero bueno, la oportunidad de hacer uso de la agricultura de precisión, pero de una forma genuina. Porque la verdad es que esto todavía no ha terminado de detonar. Todavía no convencen al pequeño y mediano productor de hacer uso de la agricultura de precisión, y esto es también mucho por desconocimiento. Desconocimiento en el sentido de que lo tecnológico se ve allá en el Olimpo, no podemos usarlo. Pero no, sí es posible transferir tecnología, quizás no low tech, digamos, tecnología de bajo nivel, ¿verdad? Pero sí tecnología que pueda responder a preguntas como cuándo fertilizar, a preguntas cómo está mi suelo, a preguntas cómo es el tema de las lluvias, ¿será que va a llover en la noche? ¿Será que puedo fertilizar hoy o mañana? Aquí, por ejemplo, la incertidumbre de la fertilización es todo un tema. Como mencionaba al principio, fertilizar en la mañana y que después al mediodía o en la tarde te caiga un aguacero, eso es complicado para el productor. Y sobre todo si de eso depende su sobrevivencia económica, ¿no? Es un tema que debemos tener en cuenta. Y el banano, en este caso, como se maneja a gran escala, pues quizás no resienten mucho ese tema, pero más el tema de la sostenibilidad y el impacto que puede haber sobre el ambiente. Ahí ustedes pueden ver la fuente. Yo también revisé otros documentos, por ejemplo, de Bioversity, que ha generado unas documentaciones no solamente a nivel de Costa Rica, sino también a nivel de Brasil, Ecuador, Colombia, Panamá, Guatemala, en fin, que tiende a tener el mismo patrón que aquí en Costa Rica. Ahora bien, claves con respecto a todo esto, que lo estoy poniendo yo desde una perspectiva muy propositiva, como he venido diciendo previamente. Bueno, importante la adaptación, importante adaptarse a este o a estos nuevos entornos producto de esa variabilidad climática, el tema de cómo anticipar yo, o en este caso pronosticar el clima, ¿no? ¿Cómo lo hago? Más adelante vamos a hablar más sobre ese tema. El aprender, eso es importante. El hecho de que yo haya trabajado 30 años, 40 años en caficultura no implica que no deba estar abierto yo a los nuevos conceptos, a las nuevas realidades. El tema de escalar, cómo llevamos esto de pequeña, mediana a gran escala para finalmente conseguir este tema de la sostenibilidad, que es fundamental. Entonces, una de las claves fundamentales para estas 4 palabras que puse allí como check y que deberían ser una norma en todos estos procesos de la aplicación de la tecnología para luchar con los embates del cambio climático, es que la transferencia tecnológica debe ser primero una realidad. Eso es algo fundamental. Eso es primero y fundamental. Pero no la transferencia tecnológica de los que venden los equipos, porque ellos al final lo que buscan es ser rentables, ¿verdad? Entonces, hay un tema allí de dependencia en cuanto a la recurrencia económica del negocio, ¿no? En este caso, la transferencia tecnológica debe ser parte de la política de un país para poder proveerle al productor, a los pequeños, medianos, inclusive grandes productores, ese tema de cómo transferir efectivamente la tecnología y saber que hoy por hoy los datos son fundamentales para tomar decisiones, pero que no quede en la narrativa, porque yo veo mucho que se habla de agricultura de precisión, se habla mucho de que vamos a usar datos, pero ¿dónde están esas experiencias eh, que de verdad están haciendo efecto, pero en la sociedad que más lo necesita, ¿no? Pequeños y medianos, porque los grandes ya están haciendo sus cambios, porque están viendo allí que eso va a ayudar a producir más y por supuesto mejor, según las certificaciones. Entonces, este primer punto es fundamental para esas 4 palabras que están allí en check. Otro elemento importante para el pequeño y mediano productor, que yo lo veo muy personalmente como una necesidad, inclusive, que es la aplicación de la agroforestería. Cómo hacer que nuestros pequeños y medianos productores de la mano con la tecnología puedan tener unidades de manejo diversificadas, donde tengan árboles que les va a dar madera en el futuro, donde tengan plantas perennes, que son las que están dando producción cada año, como el café, cacao, vainilla,
cómo usar nuevos cultivos, por ejemplo, el frijol de palo, que es uno de los frijoles que desde el punto de vista nutricional son bastante ricos. Ese es un tema que yo siempre lo discuto con mis estudiantes, que normalmente tienden a ser bastante heterogéneos. Hay estudiantes africanos, hay estudiantes de aquí de Centroamérica, Suramérica, hay alguno que otro por ahí que ha venido de Estados Unidos. Pero, por ejemplo, aquí en Centroamérica es interesante el tema de esta planta que se llama Cajanus cajan. No sé si lo han escuchado, que le dicen, bueno, frijol de palo aquí en Costa Rica, le dicen gandul, guandú en Panamá. En Sudamérica también se come mucho, es un frijol redondo, marroncito, con una salida, el picotilo allí es como oscura, es negra, es un frijol que tiene un valor nutricional y no solamente sirve para alimentación humana, sino para alimentación animal. Es bastante sostenible, si usted lo siembra al voleo y se maneja como que si fuera tal cual maleza, ¿no? Entonces genera un frijol que es rico, pero que a la gente no le gusta. Aquí en Costa Rica, por ejemplo. En Panamá se lo comen encantado de la vida. Entonces, ¿cómo nosotros también tratar de incluir en nuestra alimentación otros cultivos que también nos den o que cumplan con los requerimientos nutricionales que como seres humanos necesitamos? Entonces, eso ayuda de alguna manera a reducir la vulnerabilidad de las regiones. ¿Cómo nosotros incorporamos esas nuevas maneras de alimentarnos? ¿Es difícil? Claro que sí es difícil, pero es posible. Y eso es algo que muchas personas lo comentan y es como nosotros también nos apropiamos de cosas que realmente tienen un valor nutricional. Eso, al final, pues impacta sobre lo que es esos efectos adversos sobre el ambiente. Y finalmente, no se trata de proteger cultivos, sino de fortalecer a las personas. Las personas que hacen vida en las zonas rurales y que manejan los territorios rurales, y lo puse territorios rurales en términos del documento del IPCC del 2019, que sienta las bases con respecto a este tema, ¿verdad? De cómo nosotros podemos tener un proyecto que no solamente secuestre carbono, como debe ser, sino que también beneficien la alimentación humana. Eso se complementa con el de la FAO 2016, que tiene que ver con los riesgos y respuestas que existen con respecto a nuestra alimentación. Ahí se habla de seguridad alimentaria, se habla de soberanía alimentaria, que son dos cosas relativamente distintas, pero que deben estar sin duda alguna fusionadas. Entonces, esos tres pasos son fundamentales para eso de adaptar, anticipar, aprender y escalar. Y la tecnología, como lo he venido haciendo, nosotros aquí en la universidad lo hemos hecho. Ese es un proyecto que actualmente tenemos aquí en la universidad, es Cofé Arábica, a 43 metros sobre el nivel del mar. Nosotros estamos contribuyendo no solamente a que podamos producir café bajo el estándar de calidad ICO, sino que también estamos beneficiando el entorno con prácticas regenerativas, pero que se establecen en campo, producto de poner tecnología a disposición del proyecto. Hacemos análisis termográfico, hacemos análisis espectral, nosotros utilizamos drones en la pulverización, sobre todo en el tema de la colocación de algas, que hoy por hoy se utiliza mucho para otorgarle resistencia a las láminas foliares ante los embates de la luz del sol primeramente, y segundo, a lo que tiene que ver con temperatura. Ahí vemos estudiantes haciendo mediciones de crecimiento para generar curvas de crecimiento. Estamos estableciendo cobertura de servicio que adiciona materia orgánica sobre el suelo. También, y como lo están viendo allí, usamos sensores termográficos. Claro, lo estamos viendo desde una perspectiva de la academia. Ustedes dirán, bueno, profesor, pero usted tiene todos los equipos. Sí, pero si nosotros tenemos un músculo político que nos ayuda a transferir esa tecnología y a ayudar cooperativas, por ejemplo, puede servir. El territorio que están viendo al lado, el próximo año, y lo voy a poner aquí nuevamente en el video, aquí en Stop, este acá que están viendo del lado izquierdo, pues ya está diferente hoy por hoy, porque ese es un video relativamente viejo. Ahí vamos a colocar cacao. Entonces vamos a tener un proyecto en donde también vamos a introducir el elemento tecnológico. Y fíjense, el elemento tecnológico es fundamental hoy por hoy porque cada día la tecnología está disponible, cada día se hace más disponible. Hace 10 años, ¿cómo era el tema de tener un dron? Era más complejo de lo que es hoy. Y hoy en día inclusive existen mecanismos financieros para acceder a un dron, el tema de tasa cero, por ejemplo, ¿verdad? Que ahora puedes comprar un equipo, un productor puede comprar, si tiene
cuenta en el banco y crédito, por supuesto, puede hacerlo, pero también se le puede ayudar desde el punto de vista de políticas públicas para poder obtener ese equipo y mejor si tiene una cooperativa. Entonces, el tema de tener sensores en el suelo, tener sensores para monitorear el tema microclimático, el tema de la radiación solar, cómo se está dando, qué medidas tenemos que nosotros hacer para poder nosotros aminorar el efecto de la radiación sobre la planta y de esta manera nosotros aminorar ese paquete tecnológico, el paquete de agroinsumos que le ponemos a la planta, que tiene que ver con los químicos, ¿verdad?, que le ponemos a las plantas, que son externos. Podemos manejarlo con cultivos a lo interno, que ofrecen bondades desde el punto de vista de fijación de nitrógeno, que es importante para el crecimiento de las plantas. El tema de la adición de materia orgánica al suelo, eso se puede hacer con agroforestería regenerativa. Este proyecto que ustedes vieron anteriormente, yo lo he bautizado como agroforestería regenerativa inteligente. ¿Por qué? Porque busca incorporar la tecnología en el cultivo de café arábica en una zona donde no se da el café, donde se decía tradicionalmente ahí no se puede dar café, usted está loco, ahí no se puede dar café. No, no estoy loco, ahora podemos hacerlo, porque existe la tecnología, existen las capacidades, existen los datos. Entonces, la tecnología IoT funciona muy bien para poder generar datos desde el campo, desde el suelo y saber cómo todo está evolucionando. El tema de los drones y la información satelital. Yo voy a hacer énfasis en los drones porque el tema de satélite es como mucho más generalizado y hoy por hoy existen estudios inclusive de la dinámica de las nubes que en algún momento hacen difícil el análisis satelital. ¿Por qué? Porque, bueno, las nubes no nos dejan ver. Ahora está el tema de radar, que se está utilizando mucho. Por ejemplo, la Agencia Espacial Europea, ¿sí?, con ese proyecto que tienen en radar para que la gente se capacite y pueda tener ese acceso. Bueno, cuando digo gente me refiero a la academia y los que están estudiando maestrías y doctorados, pero esto tiene que pasar realmente al que lo necesita. Y ese es el punto clave para que todo empiece a funcionar bien. Ahí están viendo unas palabritas que dice NDVI, ¿verdad? NDVI, que son índices de vegetación. Es lo que nosotros, nuestro ojo humano no puede ver en la planta, pero que a través de un sensor especial podemos ver de la planta y podemos ver estrés, podemos ver deficiencias nutricionales, podemos ver muchas cosas con ese sensor y podemos tomar decisiones informadas. También está el tema del vigor de nuestras plantas. ¿Están creciendo bien? Van a producir bien. ¿Están creciendo mal? No van a producir lo que queremos. Entonces, eso es tecnología que se puede utilizar y cada día es más accesible. El tema de la inteligencia artificial, eso es algo que bueno, yo como docente lo veo, ya es una realidad, como en su momento fue Google, cuando a mí me tocaba ir a la biblioteca y pedir una ficha y nada más en la biblioteca me daban 5 libros porque no podía pedir más y tenía que hacer una ficha y tal, y lo entregaba y me daban los libros y tenía que revisar, leer. Ahora no, ahora con inteligencia artificial ya la persona tiene todo a la mano. Google, por ejemplo, que inició en mi momento cuando ya estaba yo en pregrado y buscaba los libros y ya empezó el tema de Google. No había mucha información, pero ya era, wow, qué chévere esto. Pero ya ahora es la inteligencia artificial. Entonces, con esto nosotros podemos hacer muchas cosas interesantes e inclusive transferir aplicaciones a productores para que estén viendo las cosas como deben ser, sin que paguen nada. Allí deben estar orientadas las políticas. Hay muchas empresas que están generando soluciones que son pagas, por supuesto, pero se pueden crear de forma open source también. Y eso debemos saberlo. Hay mucha gente que conoce temas de programación, gente que sabe hacer aplicaciones, gente que no necesariamente tiene que ser ingeniero en sistemas o que sea ingeniero en computación o lo que sea, que ya puede hacerlo viendo un tutorial de alguien que subió y que es muy pedagógico. Eso se puede lograr. Entonces los modelos predictivos hoy por hoy, con esos sensores en campo y con esos drones, pues podemos generar realmente algo que sí pueda servir para poder manejar sosteniblemente nuestros cultivos. Y finalmente, pues los mapas y productos que nos dan esa información y que nos permiten cambiar las estrategias de manejo. Eso es fundamental. Ahora bien, y esto lo pongo acá porque la gente siempre dice, bueno, pero es que usted quiere desplazar a los seres humanos. La inteligencia artificial Skynet nos va a quitar del camino, ¿no? Para los que están más o menos en mi edad, deben más o menos saber la palabra Skynet, ¿no? Que es la película de Terminator, ¿verdad? Que el temor a la tecnología ahora con la IA. Sí, mi temor ahora con respecto a la IA
es el tema del pensamiento crítico de nuestros jóvenes, ¿sí? Que todo es, venga, ¿qué dice? Ni siquiera leen, analizan y transforman, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es mi mayor temor como docente, ese es el paréntesis que hago acá, pero la IA nos puede ayudar para muchas cosas, para facilitar procesos, y no vamos a sustituir, perdón, al productor, sino que vamos a amplificar sus capacidades con el apoyo de nosotros, que somos los tecnócratas, ¿verdad? Y los tecnólogos. Entonces eso es algo que yo creo que es el valor de lo que he venido haciendo, y no es la narrativa que les quiero dar el día de hoy, es algo que estamos haciendo y que lo hacemos y tenemos resultados. Ahí están viendo, por ejemplo, un sensor que cuesta $150, trabaja como un plug and play, te genera información de suelo, conductividad eléctrica. No, conductividad eléctrica es una relación es un valor que nos da sobre la fertilidad del suelo. Entonces, sabiendo este valor, nosotros podemos saber cómo fertilizar, ¿verdad? Y ser sostenibles, efectivamente. También nos da información sobre cómo está el agua en los diferentes perfiles del suelo. Nos da temperatura del microclima, que en agroforestería es fundamental. Nos da intensidad y tiempo efectivo de luz. También nos da temperatura del ambiente, humedad del ambiente. Entonces, esa tecnología existe y se puede transferir. Ahora bien, que el productor va a agarrar el sensor y lo va a poner el mismo. No, él necesita el apoyo. Y ese es mi mensaje, necesita ese músculo para poder él mover esos proyectos en campo. Allí ven, por ejemplo, un video del sensor que ya tenemos en campo. Tenemos una zona que estamos monitoreando y que no nos cuesta mucho dinero. Nada más nos cuesta poder integrarlo y poder decir, mira, esto funciona, nos está dando datos. Fíjense que ahí estamos utilizando un barbecho bajo los cafetos. Eso fue un video cuando iniciamos el proyecto. No utilizamos herbicidas, por ejemplo, que es una novedad. El análisis espectral. Y lo interesante es que no necesitamos tener internet para poder monitorear los datos, sino que necesitamos tener un gateway que reciba la información de esos sensores que están a 3, 4 kilómetros. Y el gateway sí tiene que estar conectado a internet, por supuesto, pero los sensores no. Los sensores nada más necesitan una batería que dura 3, 4, 5 años y está generando datos en una escala de tiempo y me genera ese dashboard ahí que habla sobre la temperatura del suelo, cómo se da, y 1 año, 2 años después ya yo puedo tener patrones y con eso tomar decisiones mucho más asertivas. Eso es lo que es IoT aplicado a proyectos en agricultura. Se pueden lograr con una baja inversión. El tema de la termografía, que son sensores muy caros, sí, ciertamente, pero un vuelo no cuesta mucho. Y el análisis tampoco. Entonces, con la termografía nosotros podemos analizar el estrés también, y es una forma también para validar esa información IoT que se está generando en campo, es decir, con los sensores que tenemos. Entonces, ahí ven un ejemplo de lo que también estamos haciendo con un sensor térmico, que sí es caro, pero que nosotros estamos dispuestos también a transferir al productor y también darle inclusive el producto, que es lo que él necesita. También en pulverización de precisión, con drones, nosotros con el análisis espectral estamos pulverizando, por ejemplo, mezclas basadas en algas. Eso es agricultura regenerativa para las láminas foliares, para que se protejan mejor las hojas, que son las que hacen la fotosíntesis, y por supuesto que nuestras plantas puedan resistir a los embates de la presión climática que hay acá. Ahí ven el flujo de trabajo que al final se describe, y esto es algo que me parece genial. Aló. Aló, Aló, adelante. vamos a ver si me dice. Doctor Morales, disculpe, es El que tiempo. ahora que está No mostrando te- lo de vamos los a ver. Hola, drones, hola, hola. Ajá. hay una pregunta de la señora Ana Elena Rojas Álvarez. Dice, ¿tiene ejemplos de videos que expongan cómo se ven las plantas con drones y nos puede explicar qué es lo que se ve? Yo creo que es un poco lo que usted está mostrando en este momento, Exacto. la utilización de los drones para ver el campo, la distancia, qué es lo que ven los drones. Tal vez si le hace una pequeña explicación. Ella está ahorita en Costa Rica, pero está saliendo prontamente al exterior. Entonces, yo creo que es importante la pregunta porque Ajá. es un poco como lo que usted está explicando en este momento. Muy bien. Gracias. Efectivamente. Ahí congelé el video, todos lo están viendo congelado, ¿verdad? Que dice análisis espectral considerando mi unidad de manejo, ¿verdad? No es la traducción literal, pero lo que están viendo allí es un heat map, es un mapa de calor que me muestra la zona roja donde se supone la planta necesita más, ¿sí? Esto es producto de un análisis espectral, de un sensor
que no solamente tiene las bandas que nuestros ojos pueden ver, lo que tiene un teléfono celular, por ejemplo, tiene lo que tiene un teléfono celular, pero además de eso tiene dos bandas más que no podemos nosotros ver con nuestro ojo humano, que permite hacer una métrica, un cálculo y decir, mira, esta planta realmente está estresada, esta planta necesita nuestro apoyo. Y allí nosotros lo que estamos haciendo es que con ese análisis espectral estamos generando un mapa de prescripción en donde el dron va a colocar más algas donde las plantas estén más estresadas. Ese es el concepto. Así ponérselo muy fácil. Obviamente, este tema del análisis espectral es prácticamente un semestre de una carrera en donde hay muchas cosas abstractas que hay que entender. No estoy diciendo que no es fácil explicarlo acá de una forma más abstracta, pero lo estoy poniendo lo más básico. Lo que están viendo allí es el análisis espectral de cada planta. Se genera un área de calor y el dron va a pulverizar donde más se requiere, en este caso las algas, que como dije anteriormente, sirve para generar una protección en la lámina foliar de la planta. Entonces, allí, ese es un video, pero en este caso estoy congelando el slide donde se puede ver ese análisis espectral para ver cómo las plantas se encuentran en un momento determinado. Ya aquí, como pueden ver, el vuelo del dron se hace en función de un plan de vuelo y pues él lo que hace es que descarga el producto en función donde más se necesite. No sé, doña Ana, si le estoy respondiendo bien, pero lo importante del análisis espectral es que yo puedo generar un índice que en la escala de 0 al 1 me dice cuál planta está mejor y cuál no está tan mejor. Lo que se acerque a 1 es lo mejor y lo que esté obviamente más hacia el 0, pues es lo que no está bien. Es básicamente el criterio general de lo que es el análisis espectral. Ese es como el ejemplo. Y por favor, ya abrí el chat, no lo había visto, disculpe si no le respondí, pero es porque lo tenía como cerrado, ¿no? Sin embargo, hay mucha documentación sobre ese tema y de verdad creo que le agradezco mucho la pregunta porque, bueno, creo que debí acá poner algo como más explícito, pero más adelante también hay otras cosas más. Por ejemplo, aquí están viendo el diseño experimental que nosotros comenzamos con Coffea Arábica en el 2016, 2017. Hemos trabajado también con LIDAR, que es un sensor que escanea el área como un láser y puede generar valores de biomasa. Eso es importante para el tema de carbono, saber cuánto carbono estamos almacenando. Entonces, hay certificaciones en donde piden que haya una trazabilidad con respecto a la biomasa que se está acumulando y el LIDAR, que es lo que está a mano derecha, es una nube de puntos, es algo muy digital, me puede dar esos valores de cada uno de los componentes que tengo en mi sistema agroforestal. Y fíjense, la clave para que se dé la transferencia tecnológica, y ya con esto empiezo a cerrar la sesión, y es que el diagnóstico es importante. Aquí, esta etapa, yo creo que estamos todos muy claros. Tenemos años diagnosticando. Somos excelentes diagnosticando. Pero ahora sabemos que debemos pasar al tema de demostrar. Demostrar que sí sabemos y que podemos generar información para la toma de decisiones. Otro elemento importante es la capacitación, no solamente de lo que están demostrando, sino también de las personas que van a recibir la tecnología. Eso es parte importante de la transferencia tecnológica. Y el acompañamiento, no es que usted tenga un grupo de productores, agarren su dron, ya yo les enseñé esto aquí, chao, nos vemos en 10.000 años, o no nos vemos nunca. No, tiene que haber un acompañamiento. No sé si están de acuerdo conmigo, pero el éxito de los proyectos es cuando realmente hay acompañamiento. Y acompañamiento inclusive a muy largo plazo. Eso es lo ideal. Sabemos que los proyectos tienen un inicio y un fin, eso es verdad, pero hay que buscar las posibilidades de que los proyectos duren más tiempo. Y bueno, el escalamiento, lo que hacemos en pequeña escala, cómo nosotros llevarlo a una mediana escala y eventualmente a una escala más grande. Eso es parte fundamental de todo esto. Y fíjense que el objetivo, ahí hay un pequeño errorcillo, el objetivo es que nosotros logremos tener decisiones informadas. Eso es fundamental. Decisiones informadas de cada uno de esos elementos para eventualmente poder hacer una transferencia tecnológica efectiva. Aquí ya corregí eso, perdón. Ya, el objetivo es que... Bien, entonces allí están viendo ustedes los puntos para terminar una hoja de ruta propositiva con respecto al café, cacao y banano.
Quizás muchos de ustedes esperaban que hablara mucho sobre el cacao como tal, desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista productivo, pero el mensaje, como decía en el resumen, es dar mi mensaje de que la tecnología es fundamental ahora y tenemos que transferirla. Yo sé que a veces nos enamoramos de una idea y quizás los que trabajan la tierra desde hace mucho tiempo siempre tienen esa idea de manejo, pero tenemos que cambiar el paradigma de producción y también entender que la tecnología tiene que aplicarse, pero tenemos que saber usar la tecnología. Entonces, todos esos elementos que están allí de esa ruta propositiva para el café, cacao y banano debe darse para que efectivamente al final podamos tener un criterio de éxito que nos diga sí, estamos siendo sostenibles, que estamos impactando el ambiente, posiblemente sí, pero de una forma muy, muy, muy baja. Yo sé que ese es el camino que tenemos que recorrer y no solamente en un contexto agroforestal, sino también en un contexto de monocultivo. Entonces, en ese sentido, estoy leyendo el comentario de doña Ana después de la pregunta, en donde dice, sí, muy interesante cómo se puede utilizar la tecnología para mejorar cada planta. Claro, ese es el punto, porque si yo hiciera esa pulverización bajo el concepto anacrónico de que voy a hacerlo de forma uniforme, ¿sí? Estoy colocando quizás más en un lugar donde no debería. Entonces, con este nuevo criterio de la pulverización basado en una estadística de zona, en esa planta en particular, estoy colocando un químico, en este caso era algas, pero hablando de un químico, pues de forma más baja, digamos con un impacto más bajo. Entonces, sí, doña Ana, eso es lo que se busca con el uso de los drones. Entonces, creo que voy a dejar mi presentación hasta acá. Ya empecé a salivar aquí en la garganta, entonces eso quiere decir que ya Doctor me extendí Morales, mucho, así que voy a doctor continuar Morales, con las hay otra preguntas. pregunta. Disculpe, hay Ajá. otra pregunta importante de don José Loría Rojas, que está en Miami. Por cierto, que la colega que hizo la pregunta va para Canadá en el próximo tiempo. Y el Éxito con el colega que frío. está haciendo la pregunta, don José Loría Rojas, dice, me gustaría conocer cómo es el proceso de articulación con la institucionalidad pública para hacer llegar esos métodos tecnológicos a los productores. Bien, bueno, lo primero es una pregunta que como tecnólogo quizás no se la pueda responder desde el punto de vista de la institucionalidad pública. Tengo obviamente mi opinión al respecto, pero la voy a reservar. Yo siento que muchas universidades estamos preparados para poder hacer transferencia tecnológica. Nosotros podemos hacerlo, tenemos la capacidad instalada y sobre todo podemos hacerlo de una manera de que sea rentable para el que la va a usar. Es decir, que pueda usarla y que pueda influir en su producción y por supuesto en su crecimiento, digamos, familiar, individual, si es un pequeño productor y si es un mediano productor y si trabaja en cooperativas, nosotros tenemos todo eso para poder hacérselo llegar a los productores. Estamos en el momento en el que sí se puede. Ahora bien, desde el punto de vista de la institucionalidad pública, pues bueno, ya eso depende de ese músculo político, esas ganas institucionales para poder lograrlo, ¿no? Tiene que haber un acercamiento, tiene que también existir la conciencia de que esto no es algo de que voy a dar una charla, de que voy a hacer un evento y le voy a entregar a una comunidad unos drones y una cosa y una silla y un almuerzo y tal. No, es algo que debe verse a mediano plazo, ¿sí? Y en ese sentido, pues las instituciones están preparadas, UCR, UNA, todas las instituciones, pero como que todavía sigue existiendo un vacío, ¿verdad? Entre lo que es la parte institucional, la parte académica y por supuesto lo que recibe en la tecnología. Esa es como mi humilde opinión al respecto. No sé si de repente usted abre el micrófono y también hace su planteamiento, ¿no? Para también entender ese contexto, pero ahí veo a doña Lidia que también está moderando y bueno, esperemos a ver qué opina doña, antes de la otra respuesta, ¿no? Y hay unas manitos también ahí levantadas. Doctor Morales, muchísimas gracias por la respuesta al colega. Yo le diría que tal vez ustedes pueden hacer un enlace con el Ministerio de Agricultura y Ganadería y con el Sí, ICAFE y otras entidades que se encarguen de esto para la transferencia de tecnología, porque, por ejemplo, el ICAFE asesora a los cafetaleros de este país. así es, De alguna forma, también dan asesoría gratuita, eso sí conozco. exacto.
Sí, sin duda. Entonces, ustedes transferirles a ellos o hacer la Ujú. posibilidad de que hagan el enlace con ustedes, porque es conocido que la academia siempre brinda un respaldo a la producción de este país porque no se investiga, Claro. digamos, para inventar, digamos, cosas superiores, sino Ujú. para que tenga utilidad para la población. Sí, Esa es la sin idea duda. final, supongo, ¿no? Sin duda, de acuerdo, 100% de acuerdo con usted. Y la idea es no actuar como un lobo estepario, ya que doña Ana va para Canadá, hay lobos esteparios por allá. Ya. Pero no trabajar solos, ¿no? No trabajar solos como institución, sino tratar de articular esos enlaces, ¿no? Ciertamente, doña Lidia, de acuerdo con usted. Y el otro colega está en Miami, el que preguntó de la transferencia de políticas públicas a los Ujú. productores. Tenemos Ok. otras 4 personas en fila preguntando. Ajá. Tenemos a don Tomás González Zumbado, y Ajá. luego doña Ana Villalobos, luego don Didier Badilla y luego Luzmila. Por favor, Ujú. Ok. Adelante. Bueno, muy buenos don días por Tomás. allá. ¿Me Te escuchan escucho. bien? Claro y fuerte. Perfecto. No, realmente yo lo que quisiera es hacer un agradecimiento por la presentación, tanto usted como la academia. Creo que estos temas para nosotros son muy importantes, son esenciales. Ya lo dice usted que quizás son temas que son muy técnicos y como diplomáticos quizás no manejamos a profundidad, pero por ejemplo yo actualmente recientemente me acabo de unir a la Embajada de Costa Rica ante el Vaticano y Misión Permanente de Costa Rica ante las agencias de Naciones Unidas con sede en Roma, es decir, la Buenísimo. Organización para la Agricultura, para la Alimentación y la Agricultura FAO, el Ujú. PIDA y el PMA. Es decir, todo esto que usted acaba de presentar realmente es el día de trabajo de uno, porque Ujú. temas como transferencia tecnológica, resiliencia ante el cambio climático, innovación, son conceptos que vemos en el día a día. Por citar un ejemplo, ahora en julio tenemos el Comité de Agricultura Ujú. y vamos a estar viendo temas, por ejemplo, sobre bioeconomía o innovación, Ujú. igual resiliencia. Para nosotros es muy importante pues tener este conocimiento técnico y realmente lo único que quisiera es eso, como agradecer Ujú. eh, y bueno, quedar a la orden, ¿verdad? También desde acá lo que podamos hacer, Gracias. nosotros en la mejor disposición de apoyar, por supuesto siempre también en línea con las disposiciones que desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería se determinen. No, de verdad, gracias por tus palabras y yo siempre a la orden bueno, conectarnos. Eso creo que es importante, que se escuchen muchas voces porque, bueno, podemos hacer en equipo más cosas que de forma individual. Aprovecho y bueno, le doy saludos a Tomás González. No sé si está conectado allí, que ya somos contactos en LinkedIn. Yo creo que es una buena opción allí para tener comunicación y bueno, eventualmente en lo que podamos ayudar personalmente e institucionalmente, pues a la orden. Sí, justo le enviará solicitud. Muchas gracias. Gracias de verdad Muchas por tus palabras. gracias. Tenemos también la participación de doña Ana Villalobos. Muchas gracias, doña Lidia. Muchas gracias también por la exposición, don Víctor. Por 6 años, hace ya 1 año y medio, 2 años que ya yo no tengo esa función, pero por 6 años yo fui jefe de la delegación que negoció cambio climático por Costa Rica. Uh -huh. Y quería hacerle 2 comentarios un poco sobre la base de la experiencia en ese tiempo. Lo primero, que me da muchísimo gusto que la perspectiva suya sea bastante más positiva que la que uno recibe en esos foros de negociación, en donde básicamente estamos caminando irremediablemente hacia el abismo y no hay básicamente nada que hacer si no paramos en seco producción petrolera, si no paramos en seco producción y abuso de plásticos, ¿verdad? Y entonces para un país pequeño, en un espacio de negociación de esa naturaleza, en donde si bien nosotros no tenemos producción petrolera, digamos, estamos dependiendo en mucho de ese consumo, siempre la perspectiva es tremendamente dantesca. Y entonces yo le agradezco porque me parece que usted dio en el clavo de que efectivamente año con año y con el avance de la tecnología tenemos acceso a variaciones en la aplicación y en la implementación de nuestras estrategias, de nuestras técnicas que permiten, si bien siempre una afectación irremediable al ambiente, pues una modificación claramente en términos del porcentaje altísimo que veníamos haciendo. Entonces, ese es el primero que me parece que es absolutamente vital
porque para los que hemos negociado ese tema y para los que lo hicimos por tanto tiempo, pues el regreso de cada COP siempre fue una cosa, digamos, como a punto de llegar uno a la casa a deprimirse por 2 semanas Sí. seguidas, ¿verdad? Y sin embargo tener que seguirlo haciendo. Y la segunda Sí. cosa que me parece también muy atinente y muy en tono con lo que se hace en esas negociaciones es el tema de la transferencia de tecnología. Dos grandes temas llevan la batuta, o por lo menos lo llevaban hasta cuando yo, como le digo, terminé, y me parece que siguen siendo un poco la línea de discusión de los países mal llamados en desarrollo con los mal llamados en desarrollados, que son la discusión del financiamiento en términos muy velados para cargarle a los países que han sido, digamos, los grandes responsables del cambio climático, cargarles esa obligación de financiar a quienes no tenemos esa participación, ¿verdad? Y lo segundo, la transferencia de tecnología, que en efecto esos países mal llamados, insisto, desarrollados, han desarrollado y tienen acceso a ella, y cómo los países que estamos del otro lado, pues básicamente lo pedimos. Entonces, un poco la pregunta a ustedes, si aparte de esta transferencia de tecnología que usted está refiriendo, que es muy local, ¿no? Es de la academia hacia el productor, si la academia tiene o de parte de ustedes han recibido esa transferencia de tecnología, esa transferencia de conocimiento de academias de otros países, o eventualmente de alguna otra forma que pudiera uno hacerlo pensar que ese concepto de transferencia de tecnología que tanto se pelea en las negociaciones de cambio climático, de alguna forma, si bien puede no ser gobierno a gobierno, pero digamos a nivel de academia puede estarse dando, y si eso a la postre, pues también tiene su consecuencia con el productor nacional. Gracias. No, muchas gracias, doña Ana. De acuerdo con lo que usted comenta, voy a referirme a al segundo comentario tipo pregunta, y es que, bueno, en mi caso no ha habido como un proceso de capacitación después que salgo de mi doctorado. Más bien todas estas etapas han sido de mucha autodidacta, ¿verdad? Entonces hoy en día, y lo bonito es, y ese es el mensaje, que se puede aprender muchas cosas tecnológicas con lo que hay en las redes, ¿verdad? Inclusive hasta programación. Conozco gente que no tiene ninguna carrera universitaria, que hoy en día trabaja en empresas que hacen software, por ejemplo, y que fueron contratados porque el día de la entrevista fue y le dijeron, mira, tenemos este problema acá, ¿lo puedes resolver en este momento? Y ahí la persona, listo, contratada. No necesita ser académico porque lo que necesito es que me resuelva el tema. Entonces, nosotros no hemos recibido capacitación de externo, sino que ha sido parte del flujo de trabajo normal de la academia, y en apropiarnos de tecnología para después desmenuzarla y poder entregársela a nuestros estudiantes primeramente, y después ojalá a las comunidades que como institución también tenemos en nuestra brújula, ¿no? Entonces ese es como el comentario que le puedo dar tipo respuesta. Hay otras manitos por allí levantadas, creo que Didier Badilla Ardón. Voy a dárselas yo, doña Lidia, o usted quiere seguir moderando. Sí, solo quedan 3 personas con preguntas. Sería don ¿Ok? Didier Badilla, luego Luzmila y luego don Esteban, el embajador Penrod. Por favor. Excelente. Adelante. Buenos días. Gracias, don Víctor Hugo. Muchas gracias por su presentación. Quería ver si podía abusarme de su conocimiento y su generosidad. Es que, bueno, De lo que pueda. Vamos a ver. Yo vivo en una zona de las montañas de Coronado, en un pueblo que se llama Cascajal de Coronado. Ajá. Y hace un par de semanas me di a la aventura de sembrar mi primera matita de café con la esperanza Muy bien. de llegar a ser algún día por lo menos productora para consumo propio, ¿verdad? Por lo menos de poderme sentar a tomar mi propia tacita de café. Excelente. Quería saber si a esa altitud se puede, es factible sembrar alguna especie de planta de café, y cuál sería la ideal, ¿verdad? Y ver qué recomendaciones me podría dar, digamos, en cuanto a quién podría acudir para acompañamiento en este caso. Muchas gracias. Y café. Sí, doña Lidia, gracias por su respuesta. Es la que le iba a dar. Sí, no, definitivamente, ¿no? Y Café maneja un programa para apoyo a los productores, inclusive nuevos productores. Yo creo que allí es el lugar idóneo para que usted reciba información, sin duda alguna. De mi parte, pudiera decirle que vea las nuevas variedades que hay, que se han generado en un contexto de mejoramiento genético, que traen como propiedades para resistir plagas y enfermedades, ¿verdad?
Entonces pudiera ser una opción que con ellos busque esa información directamente y que ellos le sugieran, mira, usted puede sembrar acá, por ejemplo, un centroamericano, una esperanza, ellos le pueden decir con qué puede usted seguir estableciendo su unidad de manejo con otras variedades. Entonces, el punto acá, y si me acepta el comentario, es trate de diversificar con variedades. Eso sería como lo ideal. Inclusive hasta use híbrido se puede, ¿no? Para tener variabilidad, eso es importante, y después con el tiempo usted va viendo qué le está sirviendo y qué no, o cuál cafecito le parece que es mejor que otro, y así sucesivamente. Esa sería mi respuesta a don Didier, y un gusto conocerle. Gracias, igualmente. Luzmila, por favor. Luzmila. Sí, bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias, profesor, por el conversatorio. Ha estado realmente muy interesante. Profesor, quería preguntarle cuáles países están en el tema de vanguardia en cuanto al uso de este tipo de tecnología, y si ustedes han tenido experiencia, ya sea a través de agencias de cooperación de esos países o a través de proyectos implementados por otras organizaciones acá, conociendo el enlace en la Universidad EARTH para el tema, digamos, de transferencia tecnológica, sobre todo pensando en que nosotros muchas veces estamos en países, cuando somos nombrados en el exterior, y tenemos la posibilidad también de explorar como temas relacionados con cooperación, que podría ser interesante para Costa Rica en cuanto a estas tecnologías. Sí. Gracias. Bueno, no, a usted, doña Luzmila, por la invitación también, y por supuesto la pregunta. Voy a responderle, bueno, primero personalmente, en las iniciativas en las que he estado, por ejemplo, en Ecuador, con transferencia tecnológica en lo que es análisis espectral, mapa de prescripción y pulverización de precisión de tasa variable, la iniciativa más que todo ha sido de forma privada, ¿sí? Bueno, como usted sabe, Ecuador es un fuerte en lo que es la producción de banano, y entonces las iniciativas privadas pues tienden a articularse de una forma mucho más expedita, más rápida, porque bueno, no existe un aparato burocrático, que no lo estoy criticando, sino que bueno, es así, ¿no? La burocracia es importante también para ordenar los pasos, yo lo veo de esa manera. Sin embargo, aquí en la universidad tenemos una oficina que se llama el Future, y ellos de alguna manera han orientado proyectos en el tema de transferencia tecnológica. El año antepasado yo trabajé en un programa que era para transferir tecnologías en agricultura de precisión a jóvenes de colegios técnicos profesionales, y esta iniciativa era, digamos, fue dada por el BID, ¿sí? Eran fondos del BID. Yo generé todo el programa, digamos, el currículum que está orientado al sílabo educativo con base a competencias. Entonces, la idea era cómo esos equipamientos que tienen los colegios técnicos profesionales, usarlos efectivamente en darle estas herramientas a estos jóvenes de colegios técnicos profesionales que eventualmente pudieran aplicarlo en su cotidianidad después de graduarse, ¿verdad? También como enamorarlos de la tecnología, ¿verdad? Porque creo que eso es importante para que vean que, wow, sí hay sentido, sí hay otro camino para trabajar la tierra. Entonces, esa ha sido una experiencia a nivel de la universidad. Y con respecto a transferencia tecnológica, pues entiendo que también hay otros proyectos que se han dado, pero no tanto a high-tech, sino a un poco más, desde una perspectiva un poco más de manejo de tierra y no tanto aplicación de tecnología. Para la aplicación de tecnología tenemos todas las opciones para hacerlo, ¿verdad? Eso es algo que sí lo deben tener en cuenta. Ahora estoy trabajando también en una iniciativa de la FAO en Salvador para las escuelas nacionales agrícolas. Y lo que se quiere, pues, es también eso, ¿no? Proveer a los estudiantes con herramientas que les permitan adentrarlos en el tema de la agricultura de precisión, ¿verdad? Y qué es lo que necesitan para poder hacer uso de esto. Esa ha sido como mi experiencia personal, y la institución tiene, entonces, yo le enviaría los datos después para que usted conozca cómo trabaja ese músculo institucional para poder hacer transferencia tecnológica en todos los aspectos, en todos los principios humanos, tecnológicos, el uso de la tierra, lo que sea. Ahí se lo puedo enviar por correo, por supuesto, y los contactos que corresponden. Muchas gracias. Queda la participación del embajador Esteban Penro. Por favor, don Esteban. Sí, muchísimas gracias, embajadora. Don Víctor, muchísimas gracias por la charla, muy ilustrativa, nos deja con grandes inquietudes. De hecho, a mí me surgió una en el sentido de lo que usted describe como una pérdida de espacios de
del agro frente al urbanismo. Yo quería preguntarle acerca de las medidas que hayan surgido o ideas en la academia para mitigar este urbanismo en zonas agrícolas, como por ejemplo no sé, la implementación de algún tipo de zonificación. Y es que cuando uno va aterrizando en Europa, uno ve cómo está todo dividido en el agro y está respetada esa zona. Bueno, ellos tienen incentivos y una serie de medidas también técnicas para que el sector agrícola sea un sector muy fuerte, que no es enteramente el caso en esta parte del mundo. Pero me interesa saber cómo se han organizado los cafetaleros, al menos en lo que concierne al Valle Central y las zonas cafetaleras tradicionales. Obviamente que esto es un fenómeno que obedece al crecimiento poblacional, por un lado, y también a la revaloración de la tierra como un sitio ya no tanto para producción agrícola, sino como para vivienda, pero que al mismo tiempo, si existen ideas o iniciativas, se pueda mantener también como una especie de preservación, pues no tanto agrícola, sino en el ámbito del entorno y incluso desde el aspecto turístico. En fin, hay una serie de otros aspectos a considerar, pero quería tal vez consultarle acerca de ese punto. Gracias. Don Esteban, muchas gracias por su pregunta y comentario también. Yo voy a retomar la respuesta que doña Lidia automáticamente dio en su momento a don Didier, y es que sí, efectivamente, el café maneja mucho de esta información en sus reportes. Yo puedo enviarles la referencia de esos reportes. Yo, para un arqueo biográfico que hice un análisis espacial con satélite. Y sí, efectivamente, esta estadística que muestra ICAFE se corresponde con lo que satelitalmente se está viendo, que es la ampliación de la frontera urbana con respecto a las zonas que tradicionalmente fueron zonas cafetaleras. En Dota, por ejemplo, se está viendo mucho eso. Puedo darles comentarios sobre personas que les he dirigido su tesis de grado, su proyecto de graduación, que vienen de familias que tradicionalmente producían café y que ellos y ellas en su momento han decidido abandonar la actividad y decir, mira, vendí mi terreno, mis padres lotificaron y ya ahí hay un pequeño condominio, si se puede decir así, ¿verdad? Entonces también hay un tema de que como que ya no, las nuevas generaciones como que quieren irse. Esta chica, por ejemplo, está en Holanda. Hay también un chico también que está en Estados Unidos trabajando. Entonces, ojo, es un comentario muy puntual de dos personas, pero que vienen de familias que tienen territorio y las familias son bastantes. Y bueno, es algo que se está dando, pero esa información muy puntual, y Café sin duda alguna lo maneja, y en su reporte 2025 habla un poco sobre este tema, ¿no? Ahora, con respecto a políticas, pues ya este es un tema que tiene que haber una iniciativa política para circunscribir las áreas en donde ya no se debería hacer cambio de uso de la tierra desde el punto de vista de cultivo a urbanismo, ¿no? Entonces ya ese es un tema ya más que no me atañe, ¿no? Pero esa sería como mi respuesta. Perdón si soy muy corto con ella, pero es porque, bueno, evidentemente no tengo bases para poder responder esa parte de políticas, ¿no? Doctor Muchísimas Morales, gracias. de los 84 cantones del país, menos de la mitad tienen directivas internas sobre desarrollo de zonas urbanas y delimitación de zona agrícola y zona urbana. Entonces, eso genera pues un poco también inseguridad, no solo en la población nacional, sino también en inversionistas extranjeros que vengan. Entonces, es también un tema, pues, también que creo que la gente de Comex, Procomer, está trabajando en todo esto de que los 84 cantones del país tengan una política de desarrollo urbano bien desarrollada.
Había un comentario finalmente del señor Cristian Guillermet que dice es parte de los intangibles con los que los diplomáticos trabajamos constantemente y que no se pueden medir como las otras instituciones del gobierno central. Creo muy interesante profundizar en esto. Entonces, también hay otro comentario del embajador Alex Rojas Guido. Sobre, me imagino que cosas que tienen que ver con Argentina. Ahí lo estamos viendo en la pantalla. Gabriela Carolina Pagnosat es una bióloga molecular argentina, investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET. Bueno, nos está dando la referencia. Doctor Morales, muchísimas gracias. Hay una cosita que le puse en el chat que le puse la normativa nacional sobre el cultivo de Coffea canephora. ¿Dónde está? Ah, ok. Sí, ahí está. Cuénteme, es de la Procuraduría General de la República, que por ley es el compilador oficial de toda la normativa jurídica costarricense. Buenísimo. Y después le puse también la principal directiva de la Unión Europea sobre la debida diligencia de las empresas en materia de sostenibilidad. ¿Y por qué es esto importante? Porque de los 3 cultivos que usted menciona, el mercado principal es Europa. Entonces, por eso es importante que le puse a los colegas, pueden buscar un poquitito más sobre estas directivas de la Unión Europea, porque Costa Rica, digamos, en respeto a los derechos del trabajador, digamos, tiene muchísimos avances. No diría yo que todo está perfecto, porque nunca nada está perfecto. Siempre todo es susceptible de ser mejorado, pero hay mucha regulación por parte de la legislación nacional, inspectores del Ministerio de Trabajo que visitan fincas, etcétera, sobre las condiciones y el respeto de los derechos humanos de los trabajadores agrícolas, ¿verdad? Pero en el tema de sostenibilidad ambiental es también importante porque es una de las directivas principales de la Unión Europea, que nos exigen ahora los países latinoamericanos. Costa Rica tiene, en el sentido de respeto a los derechos humanos de los trabajadores, tal vez alguna ventaja con respecto a otros países de la región. Por la tradición, que desde 1940 tenemos un código de trabajo y tal, respeto de los derechos sociales, seguro social, etcétera, pero quizás es importante que los colegas se familiaricen con estas directivas de la Unión Europea, que no solo es respeto de los derechos humanos de los trabajadores, sino también de sostenibilidad de los cultivos. Importantísimo lo que usted plantea de transferencia, digamos, de enseñarle tecnología para el manejo agrícola a las nuevas generaciones para que precisamente no abandonen los fondos de los abuelos, ¿verdad? Exacto. Es importantísimo para que no se pierdan esas zonas agrícolas y también para combatir el desempleo juvenil, que es una de las tantas causas de la criminalidad en el país, ¿verdad? Sobre todo en zonas rurales, zonas fronterizas, zonas costeras. Y luego, que es una cuestión muy importante de una de las políticas públicas del gobierno de Costa Rica para mejoramiento de la calidad de vida de todos los costarricenses. Y bueno, la academia pues siempre colabora en ese sentido con las instituciones nacionales y bueno, ya sabemos que podemos buscar en la Earth un repositorio importante para todos estos conocimientos. Esa sería mi participación. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a usted, doña Lidia, por eso y por la información que nos envió por el chat. De verdad, muchísimas gracias. Y Alex, por compartir el perfil de Gabriela. Estuve revisando. Aquí efectivamente. Disculpe que interrumpa un segundito. Yo sé adelante, que adelante. No, sí, no, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le saludamos acá desde Argentina. Yo soy Alex Rojas, el embajador acá en Argentina. Quieras que me pareció muy interesante cuando tuve una reunión con esta científica, porque ella ha trabajado mucho con Costa Rica y sobre todo me comentó de varios temas con la Earth. Así que
le dejo ahí el link porque lo que queremos hacer este año es ver la posibilidad de que ella vaya a dar una conferencia y nos encantaría. Es golpe calórico en plantas, no es un tema de que la planta, ahí ya nos explicó, no lo vamos a desarrollar mucho ahora por el tiempo, pero por eso me atreví. Muchas gracias, doña Lidia, gracias por haber leído, pero lo tiré de una vez porque creo que es muy importante, muy importante, no solo para Costa Rica. Ella me habló de la pérdida tan grande del banano en nuestro país por el tema del golpe calórico. Así que se los dejo ahí y nuevamente pues agradecerle a usted por tan magna charla. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a usted. Gracias a todas y a todos y saludos. Sí. No, muchas gracias. Aquí a la orden, estamos a la orden. Yo creo que es un nuevo espacio para comunicarnos a futuro. Yo estoy a la orden para lo que sea y lo que pueda contribuir. Aquí tenemos una pizarra de investigación enorme en donde podemos probar todas las cosas que están, o que pueden ir en ayuda del agro, ¿no? En general, ¿no? Este tema de banano, aquí tenemos todo el escenario puesto, y yo sé que en muchas otras regiones de Costa Rica también hay oportunidades para seguir creciendo en investigación. Así que, bueno, muchísimas gracias de verdad a todos. Y hay un mensaje nuevo, no sé si es para mí o para todos. Pero, a ver, muchas Doctor gracias. Morales, a usted, doña en Ana. este momento hay 50 personas conectadas todavía, pero hubo un pico de 57 personas conectadas. Bueno. No solo de Costa Rica, sino de varias misiones de Costa Rica en el exterior. Entonces generó el tema muchísimo interés. Y por mi parte le agradezco mucho. Estaba previsto para 90 minutos, pero ya ve que llevamos hora y 45 y todavía sigue la gente participando. No, estoy contento, de verdad, muchas gracias. Así que le agradezco muchísimo. Muchas gracias a todos. Creo que entonces me despido, ¿verdad? Ahí poniéndole mis emoticones a los comentarios, a don Alex, a don Embajada de la República de Costa Rica en Chile, a Ana Lorena, bueno, a todos los que están poniendo sus mensajes. De verdad les agradezco mucho, muy contento de conversar con ustedes. Yo creo que esta es una excelente oportunidad para nosotros mostrar qué hacemos, y así como el enlace que nos enviaron con esta investigadora, pues excelente, eso es lo que se quiere, ¿no? Articular oportunidades para todos los seres humanos, ¿no? Y por supuesto en correspondencia con nuestro planeta, que también merece nuestra atención. Definitivamente, muchas gracias a todos, y bueno, mis cariños desde aquí, desde la humedad de la Earth, mis cariños a todos. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, ahí le estoy dando emoticones. Pueden ir hasta luego, feliz día. Doña Marisabel, doña Camila, bueno, a todos por allí que están bien. Están muchos agradeciéndole